los jóvenes unidos en Cristo, alegre en esta reunión. Vamos ya, alegra mi hermano esta reunión. Vamos ya, con esta canción de amor. Vamos ya, alégrate joven, une tu voz. Vamos ya, con esta canción de amor. Que todos los jóvenes unan sus manos y eleven al cielo una oración. Que pidan por todos los niños del mundo, por la paz y el amor. Vamos ya, alegra mi hermano esta reunión. Vamos ya, con esta canción de amor. Vamos ya, alégrate joven, une tu voz. Vamos ya, con esta canción de amor. Que todos los jóvenes cierren sus ojos y pidan al Padre un mundo mejor. Sin odios ni guerras y donde los hombres busquen la salvación. Vamos ya, alegra mi hermano esta reunión. Vamos ya, con esta canción de amor. Vamos ya, alégrate joven, une tu voz. Vamos ya, con esta. Buenos días, hermanos. Yo no los regaño porque no me dicen buenos días, no se preocupen. Hermanos, gracias a Dios que estamos otra vez y que los vemos. Desde el año pasado que nos despedíamos de los hermanos, les decíamos, bueno, pues esperemos que nos vuelvan a invitar, ¿verdad? Que no lo hayamos hecho tan mal. Gracias a Dios, hermanos, que nos invitaron nuevamente y bueno, estamos muy agradecidos también con ustedes. Este día, hermanos, bueno, cuando platicaba yo con Hugo del tema, yo todavía no veía el folleto, hermanos, con la invitación ni nada, entonces no sabía la clase de temas que se iban a exponer. Entonces yo le decía a Hugo, oye, ¿y qué clase de tema es ese? Bueno, una pregunta difícil, ¿verdad? Entonces ya me explicó, hermanos. Y bueno, yo quisiera, primero que nada, pues que me disculpen porque le cambié el tema y ya no es pregunta. ¿Sí se fijan que no es pregunta? Sí se ve, ¿verdad? Bueno, ya no es una pregunta. Dice, hagamos males para que nos vengan bienes. Y no sé si se ve el subtítulo o todavía no. ¿Todavía no? ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Entonces le va a tener que estar moviendo, hermano. Ni modo, ya le tocaba. Hagamos males para que nos vengan bienes. Y si le cambiamos y no le ponemos signo de interrogación, suena como una declaración absurda, ¿verdad? Bueno, y yo le puse, hermanos, la ironía de la perdición. Cuando alguien piensa, hermanos, que puede hacer un mal y que le va a venir un bien y que eso al final Dios se lo va a recompensar, es una ironía, hermanos. Y esa ironía lo va a llevar a la perdición, hermanos. Si leemos el texto, hermanos, le brincamos, hermano, por favor. Si leemos el texto, ustedes me dicen cuando les aparezca el texto ahí. Es Romanos 3. Y yo le agrandé, hermanos. Me pusieron nada más el verso 8 y yo le agrandé. Porque tenemos que conocer la historia, hermanos. Dicen que aquel que no conoce la historia, ¿qué más? Está condenado a repetirla, hermanos. Y si estamos hablando de que esa expresión que hace Pablo se la está diciendo a los judíos, que ya tuvieron una historia, hermanos, nosotros tenemos que entender por qué Pablo le está diciendo esta frase a los judíos. Dice allá en Romanos capítulo 3, verso 1, acompáñeme. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras.
Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y sé que leyéndolo ya lo entendimos. Entonces, Dios les bendiga. No, no es cierto. Hermanos, está complicado y lleno de preguntas este pasaje, ¿verdad? Está complicado y lleno de preguntas. La mayoría de los judíos, hermanos, creían que porque ellos tenían la ley, tenían la circuncisión, tuvieron a los profetas, profesaban externamente su relación con Dios, eso, hermanos, les iba a dar una oportunidad de salvación, y esa salvación iba a ser, hicieran lo bueno o hicieran lo malo. Pero Pablo, hermanos, les acababa de decir, no vale nada todos estos hechos. Todo esto no nos va a poder salvar. Si le brincamos, hermano, por favor, y vamos a ver el contexto. Y cuando aparezca la palabra del contexto, o las palabras del contexto, después va a aparecer un cuadro escrito, hermano. ¿Ya lo vieron? Bueno, Pablo, hermanos, les acaba de mostrar que los valores que ellos pensaban que les iban a dar salvación no eran suficientes, hermanos. No hay duda, hermanos, que Pablo se habría topado con ese tipo de oyentes en cada una de sus predicaciones. Imagínense decirle a los judíos, pues la circuncisión no te está valiendo de mucho. Pues el hecho de ser heredero de Abraham, de acuerdo a toda la genealogía, tampoco te está sirviendo ya de mucho. Y tampoco el que profeses tú ser un judío como ninguno, tampoco te está valiendo de mucho. Las personas, hermanos, pueden vivir de manera privilegiada, pero eso no nos dice, hermanos, que la persona va a vivir de buena manera. Uno puede tener privilegios, sin embargo, los privilegios nosotros los podemos convertir en maldición o en bendición. Ahora vamos a ver el concepto, hermanos, porque cuando Pablo les dice, diremos, hagamos bienes, hagamos males, ¿verdad?, para que nos vengan bienes, les está diciendo en tono, ¿cómo se llama? Irónico. Y aquí es donde viene el concepto, hermanos, el concepto de la ironía. ¿Ya apareció ahora, hermano? La ironía, hermanos. La ironía, dice ahí el tumbaburros, dijo aquel, viene, hermanos, del griego eironeía, hermanos, que significa disimulo o ignorancia fingida, hermanos. Está fingiendo. Es una figura literaria mediante la que se da a entender algo muy distinto o incluso lo contrario a lo que se dice o se describe. La etimología, hermanos, de ironía nos habla de un disimulo, de una ignorancia fingida. Nos habla, hermanos, de hacerse el ocurrente, ¿verdad? Cuando nos hacemos el ocurrente y decimos algo irónico. Esta familia de términos, hermanos, no tiene etimología satisfactoria en el indoeuropeo. A veces, hermanos, hay gente que no entiende la ironía. Los mexicanos la entendemos muy bien, ¿verdad? Los mexicanos entendemos muy bien la ironía, hermanos. Y tanto así que podemos decir hasta qué clase de ironías existen, ¿verdad? A ver, díganme, enlístenmelas, hermanos. No se crean, mejor dele, hermano, ahí van a aparecer qué clase de ironías existen. Y aparece, hermanos, la ironía socrática. La ironía socrática, sí, se está acordando usted de cómo decía Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que no he cenado. No, que no sé nada, hermano. Que no sé nada. Y eso era una ironía, hermanos, para tratar de enaltecer a la persona que lo estaba escuchando, a su interlocutor. Normalmente era uno de sus alumnos. Y lo ponía así, hermanos, arriba.
Y le decía, a ver, ¿tú qué opinas? Alguna vez, hermanos, le dijeron, ¿puedo comer champiñones? Y dijo Sócrates, ¿acaso los champiñones no son comestibles? Sí, maestro, sí, son comestibles. Entonces, ¿para qué me preguntas? Pues si son comestibles, ¿para qué me preguntas si los puedes comer, hermanos? Ahí es donde están las ironías, hermanos. A veces, hermanos, se nos expresa de esta forma la palabra y nosotros dudamos si la debemos o no entender de esa manera, hermanos. Hay la ironía cómica, hermanos. La ironía cómica. Hay un libro, hermanos, que se llama Orgullo y Prejuicio. Levanten la mano los que la han leído. Hay una película que se llama Orgullo y Prejuicio. Levanten la mano los que lo han visto. Bueno, normalmente son las mujeres, pero bueno. En el libro de Orgullo y Prejuicio, hermanos, el libro empieza con una frase. Y la frase dice así: es una verdad concebida que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe estar en búsqueda de una mujer. Y las mujeres que han leído el libro o que han visto la película ya están pensando en el señor Darcy, ¿verdad? El galán rico. Y empieza el libro hablando de eso, hermanos, que un hombre rico y soltero debe andar buscando una mujer. Pero luego el mismo libro, hermanos, o la misma autora nos da la respuesta, porque en la escena siguiente dice, no, un hombre rico moviéndose entre el vecindario no buscaba encontrar una mujer. De hecho, hermanos, al paso de la película o del libro nos damos cuenta que la que estaba buscando marido para sus hijas era la señora, la mamá, hermanos. Y marido rico, ¿verdad? Y marido rico. Entonces, esas son las ironías cómicas, hermanos. También hay ironía romana. Bueno, allá en los estratos sociales altos de los romanos, hermanos, se hablaba de esa manera. Está la ironía verbal, hermanos, cuando hablamos algo que es irónico. Por ejemplo, a lo mejor le han dicho, antes tú la querías y ella no te quería. Ahora que ella te quiere, tú ya no la quieres. Y es una ironía, hermanos. Estamos hablando de cosas que debieron haber sido positivas, debieron haber sido buenas, sin embargo terminan en algo no tan bueno. Y está por último la ironía trágica, hermanos. La ironía trágica o dramática. Ahí es cuando se aumenta la intensidad, hermanos, de la ironía. ¿Ustedes se acuerdan de un amigo mío llamado William Shakespeare? O sea, ¿no se acuerdan de él, hermanos? Bueno, pero sí se acuerdan de un libro de él que se llama Romeo y Julieta. La ironía, hermanos, trágica. La tragedia, hermanos. ¿Cuándo viene la tragedia? Dice ahí abajo, hermanos, cuando la ironía no es reconocida. Cuando no se reconoce la ironía, hermanos. ¿Qué pasó con estos jóvenes, hermanos? ¿Qué pasó con ellos? Por no poder, hermanos, estar juntos, porque sus familias estaban peleadas, sus familias estaban separadas, ellos deciden algo trágico, hermanos. Y entonces es cuando Romeo encuentra a Julieta tendida, hermanos, como si estuviera muerta. Él supone que está muerta, hermanos, y se suicida. Y al ver, cuando ella despierta, al ver a su amante junto a él, también se mata, hermanos. No estaba muerta, hermanos, pero sin embargo, cuando no es reconocida la ironía, hermanos, viene a ser trágica. ¿Le damos uno más, hermano? A ver, ahora sí reconocemos la ironía. ¿Reconocen la ironía? Sí, ¿verdad? Oye, como si un plátano se cae, se resbala con una cáscara de plátano. Dele otro, hermano, por favor. ¿Reconocemos la ironía? Oye, ¿cómo? Te van a correr. Te van a correr por andar cargando algo que no debes de cargar. Y hermanos, esa es la ironía. Pero bueno, esta ha sido, hermanos, la introducción. Ahora vamos, hermanos, al primer punto. Hagamos males para que nos vengan bienes. Y estamos hablando de la ironía de la perdición. ¿Dónde está la ironía, hermanos?
al sobreestimar la ventaja judía. Y estamos hablando, hermanos, de conocer la historia para no repetirla. Si vemos la historia, hermanos, ahí en Romanos, en el verso 1 y en el verso 2, Pablo empieza diciéndole a los judíos, pero es algo, hermanos, que viene desde el pasaje anterior. Vemos ahí en Romanos capítulo 2, verso 28, hermanos. Cuando él dice, ¿qué ventaja entonces está en el ser judío o no? Fíjense lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa alabanza, hermanos, la cual Dios ha pedido a la manera que Dios estableció, hermanos. Pablo les está diciendo, hermanos, no te vale ser judío, venir de Abraham, no te vale estar circuncidado. Deberías de estar practicando la palabra de Dios, deberías de estar practicando la ley. Dice ahí, hermanos, en el verso 17, ahí mismo en Romanos 2, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y Pablo, hermanos, no terminó hablando en ironía, hermanos. El verso 8 del capítulo 3 es la conclusión, hermanos. Él les estaba hablando irónicamente desde antes. Les está diciendo, oye, pues no eres judío, pues no tienes la ley, cúmplela. Es lo que les está diciendo Pablo, hermanos. Pero si no la cumples, entonces vas a ser salvo aún así. Eso es lo que les está mencionando el apóstol Pablo, ¿no? Hay una ventaja, hermanos, en el hecho de ser judíos. Hay una ventaja, bueno, pudiera ser. Siguiente, hermano. Salmo capítulo 147, hermanos, verso 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Isaías capítulo 5, verso 5 y al verso 6, hermanos, dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Habrá ventaja en el hecho de ser judíos? Sí, sí había, hermanos. Sin embargo, no significaba que ya tuvieran todo arreglado, hermanos. No significaba que podían desobedecer, hermanos. Ellos eran la nación, esa nación de Dios, hermanos. No había ningún otro como los judíos, hermanos. Sin embargo, si ellos desobedecieron, dice el Señor, yo lo que voy a hacer es que tu casa será desierta. Ni siquiera las nubes van a derramar agua sobre tus cosechas. Eso es lo que le está diciendo Dios, hermanos. Y es que hay muchas cosas que los judíos dejaron de hacer. Vamos a buscar, hermanos, Amós capítulo 3, verso 2 al verso 3. Ese no está ahí, hermanos, pero vamos a buscar Amós 3, 2 al 3. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Fíjense, nada más a ellos los conoció Dios, dice. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? ¿Cómo van a andar con Dios, hermanos, si no están obrando de acuerdo a como Dios les manda? Y es que, hermanos, la respuesta inmediata a la pregunta de que si aventaja o no ser judío, le damos a la siguiente, hermanos. Sí tuvieron ventaja. Romanos 3, 2, hermanos. Grande, sí, una ventaja grande en todos los aspectos.
primero de todo lo que les ha sido confiada, la palabra de Dios. Ellos, hermanos, tenían los estatutos divinos. Ellos eran, hermanos, los poseedores de la ley. Ellos eran los poseedores de esa cobertura divina, hermanos, esa protección que solo Dios nos da. Pero a veces, hermanos, resulta irónico lo que pasa con algunas personas. Y en este caso a los judíos, hermanos, a los judíos. La ironía es que lo tenían todo y sin embargo no lo supieron estimar. Sobreestimaron su ventaja, hermanos. Sobreestimaron su ventaja. Y entonces volvieron o fueron a la perdición. Qué ironía, hermanos. Fíjense cómo hay ironías, a ver, para que no se me duerman. Hay ironías, hermanos. Yo cuando veo, nos ha tocado ir algunas veces de vacaciones, hermanos. Casi siempre a Estados Unidos, pero casi siempre a Estados Unidos. Y nos toca ver gente china, ¿verdad? Nos toca ver gente china. Y yo me quedo pensando, qué ironía, ¿verdad? Ellos están comprando recuerditos aquí, pero los hicieron allá. Qué ironía. Y así pasa, hermanos. Así pasa. Los judíos, oye, estaban preguntando ahora cómo podían ser salvos, hermanos. Deberían haber preguntado a Pablo, hermanos, si se les iba a dar entrada ahora, hermanos, a este nuevo régimen, al régimen de la fe, no al régimen de la ley. Ahora, hermanos, ellos iban a tener que estar preguntando cómo le iban a hacer para ser la nación de Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 8, hermanos, dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Le vamos a la siguiente: para desobedecer la palabra. Dice en Romanos, hermanos, Romanos capítulo 9. Le puse del 1 al 8 por si lo quieren allá en su casa leer, pero ahí tenemos del verso 6 al verso 8, hermanos. Dice arriba la elección, hermanos, la elección del pueblo judío, hermanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ahora, hermanos, ese privilegio lo perdieron. Y ese privilegio, hermanos, ahora lo tenemos nosotros, hermanos. Nosotros los que aceptamos que ante Dios, ante el Señor Jesucristo, se debe doblar toda rodilla, hermanos. Si nosotros aceptamos, hermanos, si nosotros aceptamos lo que Dios nos pide y lo hacemos, se va a borrar de nuestra mente esa pregunta: ¿entonces qué? ¿Hagamos males para que nos vengan bienes? Se nos va a olvidar, hermanos, porque nosotros vamos a estar obedeciendo a la palabra de Dios. Segundo punto, hermanos. ¿Por qué la perdición, hermanos? Al subestimar la fidelidad de Dios. Ya dijimos, al sobreestimar la ventaja judía. Segundo punto, al subestimar la fidelidad de Dios, hermanos. Los judíos estaban orgullosos de la Torá o de la Torah, hermanos, como le quieran llamar. Pero la respuesta que ellos dieron a ese mensaje divino, hermanos, fue poca cosa, hermanos. Los judíos fueron fieles un tiempo, infieles un tiempo, fieles un tiempo, infieles un tiempo, fieles un tiempo. Esa es una respuesta inútil, hermanos, defectuosa. No podemos hacer las cosas bien un tiempo y luego mal otro tiempo y luego bien un tiempo y luego mal otro tiempo y decir que lo hicimos bien, hermanos. Nos van a decir: entonces tu resultado fue un resultado mediocre, hermanos, mediocre. Pues ¿qué? Dice Romanos 3:3: si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Hermanos, si alguno de ellos fue infiel, ¿entonces eso vuelve a Dios infiel? No, hermanos, no. Ellos subestimaron la fidelidad de Dios, no en que no la creyeran, hermanos. Ellos creían en la fidelidad de Dios. Sin embargo, si le damos a la siguiente, hermanos, dice: y si no somos fieles en los hechos, dice el judío, eso no invalida la fidelidad de Dios. ¿No ha prometido Él ser Dios a Abraham y a su descendencia?
Dice Salmo 135:4, hermanos: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Es decir, ellos estaban diciendo, hermanos, entonces, si yo soy infiel y Dios permanece fiel, como quiera me va a perdonar. Y es una situación, hermanos, o una postura muy cómoda, hermanos. Muy cómoda decir, bueno, entonces vamos a hacer lo que queramos, al cabo Dios nos va a perdonar. Y ahí, hermanos, es donde estamos subestimando la fidelidad de Dios, hermanos. Espérame, antes de ser fiel Dios a ti, es fiel a su palabra, hermanos. Y Él promete, hermanos, promete un justo juicio, hermanos. Los judíos estaban esperando, según ellos, torciendo las palabras de Pablo, hermanos, estaban esperando que entonces Dios los perdonara de toda maldad. Sí, sí, te arrepientes, hermano. Se les olvida, hermanos, que Dios es fiel primero a sus palabras, hermanos, fiel a sus promesas, y fiel, ¿por qué no decirlo, hermanos?, a sus amenazas, hermanos. Ellos estaban pensando, hermanos, que Dios como quiera iba a ser fiel. ¿En dónde está la subestimación, hermanos? Si le damos a la siguiente, ¿en dónde está la subestimación? Dios es fiel a su palabra, pero la fidelidad a sus promesas nunca se separa del creer. Es lo que estamos diciendo, hermanos. Dios es fiel, sí. Dios te va a perdonar, sí, si te arrepientes, si crees, si tú sigues su palabra, si tú sigues fiel. Ellos pensaban, Dios es fiel, yo soy fiel, Dios me salva. Dios es fiel, yo hago mal o yo soy infiel, Dios me salva. Eso es lo que ellos pensaban, hermanos. Ahí es donde está la subestimación a la fidelidad de Dios. La fidelidad divina, hermanos, está por encima de cualquier razonamiento judío o no judío, hermanos. Pero a veces estar tan cerca, hermanos, no vale de nada. Y ellos estaban tan cerca de Dios, hermanos, y no les valió de nada. Dice, hermanos, ¿conocen a Mafalda? Levanten la mano que conoce a Mafalda. La de las caricaturas, no, creo que es una hermana, no, es la de las caricaturas. Dice Mafalda, hermanos, qué ironía, Yareli, de la tecnología, qué ironía. Mientras nos acerca a las personas que están lejos, nos aleja de las que están cerca. Y así les pasó a los judíos, hermanos. Me los imagino con su iPhone, en el Facebook, acá hablando con aquellos los que están allá y que tienen ídolos. Sí, sí, mira, y ya te di like. Oye, y aquí estaba Dios, hermanos, y no se comunicaban con Dios, hermanos. Qué ironía, hermanos, qué ironía. Subestimaron la fidelidad de Dios. Isaías 55, 6 al 7, hermanos. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No podían decir los judíos, hermanos, que Dios les prometió siempre estar con ellos, aún hicieran lo que hicieran, hermanos. Dios les estableció desde siempre, hermanos, tienen que ser fieles a mis estatutos, tienen que ser fieles, y entonces sí, Dios será amplio para perdonar. A veces, hermanos, pensamos que Dios es fácil de engañar, ¿verdad? Que Dios es fácil de engañar. Oye, pues no puedes engañar ni a la novia. ¿Quién tiene novia aquí? Levante la mano los que tengan novia. Novia. Y le dice el novio a la novia, le dice, ¿cómo le dicen a la novia? Te amo, te amo. Y dice la novia, ¿te faltó algo? Ay, perdón, el regalo. No, te faltó sinceridad. Hermanos, y a veces eso pasa, hermanos. O sea, estaba el pueblo judío y quería sacrificio, ofrece sacrificio. Oye, ofrece sacrificio. Volvió a pecar, ofrece sacrificio. Y estaban ofrece sacrificio. Oye, ¿te faltó algo? ¿Te faltó? Sinceridad. Debemos de ser sinceros, hermanos. Debemos de aprender de los judíos. Es irónico, hermanos, que hoy en día lo único que la gente no deja de cumplir son... Está bien fácil. Lo único que la gente no deja de cumplir son
Años, hermanos. Todo lo demás fallamos, ¿verdad? Pero años, ahí están, ¿no? Es lo único en lo que permanecemos fieles. Dice, hermanos, y cuando la gente es infiel a las promesas que Dios anhelaría cumplir, ¿ya está ahí, hermano? ¿Le cambiamos, hermano? Y cuando la gente es infiel a las promesas que Dios anhelaría cumplirles, o sea, la gente es infiel a lo que Dios pide, las promesas se vuelven inoperantes. No es que no sean promesas, no es que Dios haga falsas promesas, no, es que la promesa no es para todos, es para todos aquellos que sean fieles a la palabra de Dios. Eso, hermanos, no hace a Dios infiel a su promesa, solo para aquellos que no cumplieron la palabra. Esa promesa de Dios se vuelve inoperante. Le damos otro clic, hermano. La respuesta a la posibilidad de que Dios es infiel o injusto es enfático por Pablo, hermanos. Dice en el verso 4 de Romanos 3: de ninguna manera, Dios no es fiel. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De ninguna manera, hermanos, podría ser Dios infiel. Los infieles, hermanos, son los hombres. Antes bien, Dios veraz y el hombre mentiroso. Por último, hermanos, dijimos, hagamos males para que nos vengan bienes. La ironía de la perdición al sobreestimar la ventaja judía, al subestimar la fidelidad de Dios. Y tenía que ponerle un prefijo, entonces le puse al superignorar la justicia de Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no nada más la ignoramos. Oye, creemos que Dios va a ser medio fiel a sus palabras, medio justo o medio injusto, hermanos. Entonces somos unos superignorantes, no somos ignorantes, hermanos. Somos unos superignorantes, superignoramos la justicia de Dios, hermanos. Y Pablo, hermanos, hace 4 preguntas más, ahí entre el verso 5 y el verso 8, que las vamos a ver, para objetar esa justificación judía de que como Dios es fiel y como nosotros somos su pueblo, entonces nos va a salvar. Pablo, hermanos, les dice en el verso 5: ¿será injusto el castigo de Dios? Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Y es que Pablo, hermanos, sabía lo que ellos pensaban. No, mira, nuestra infidelidad, le damos un hermano, la infidelidad del hombre da a Dios, que es fiel a sus promesas, la oportunidad de demostrar que Él también es fiel a sus amenazas. O sea, como nosotros algunos somos malos, entonces les estamos enseñando a los demás a que no sean como nosotros. Y entonces le estamos ayudando a Dios. ¿Estará bien, hermano? Como yo estoy haciendo el mal, le estoy ayudando a Dios para que los demás entiendan que no deben de ser como yo. La maldad está bien porque muestra cuán puro es Dios. Así es como el hombre natural piensa, hermanos. Que la maldad es correcta en algunos para que los demás también entiendan. Otro, hermano, la justicia, hermanos, no necesita la injusticia para ser justificada. Y perdón ahí la redundancia, pero la frase, hermanos, aplica. La justicia de Dios no necesita que haya hombres malos, hermanos, para poder justificarse. La justicia de Dios es justicia de Dios y no necesita de nadie ni de nada, hermanos. Y eso lo debemos de entender. Pero hay hombres, hermanos, que son tan malos que siempre actúan y piensan con ironía. Hay hombres que piensan, hermanos, yo soy como soy, y el que no me quiera, el que no me trague, pues que se ahogue, dice. Espérame tantito, o sea, tú tienes que ser bueno. No, yo soy como soy. Y hay gente, hermanos, a la que no la convences. Y te dicen, no, si no me quiere Dios, pues ni modo. Y si no me quiere el hermano, pues ni modo. Y así hay gente, hermanos. Y hay gente que dice, bueno, la clase trabajadora no tiene trabajo. La clase media no cuenta con los medios. Y la clase alta ni siquiera tiene clase, dijo aquel. Bueno, seguimos. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Es la segunda pregunta, hermanos, en el verso 6. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si fuera injusto a su palabra, hermanos? No podría ser, dice, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo, hermanos? Dios no puede ser infiel a su palabra. Le damos, hermano,
Qué concepto retorcido, hermanos, es pensar que el mal ayuda a Dios, hermanos. Es un concepto malo, hermanos, que nada más a algunos de los judíos se les ocurría en aquel entonces. Por eso Pablo les dio esa expresión, hermanos. Si Dios perdona el mal, no tendría la integridad para juzgar al mundo, hermanos. Dios no perdona el mal. Dios perdona al que fue malo y ahora se arrepintió, hermanos. Dios no perdona al pecado, perdona a la persona que estuvo en pecado, hermanos. O si el castigo es injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Y si Dios no cumple el castigo, Él es un mentiroso, es lo que dice la gente, hermanos. Tercera pregunta, hermanos. ¿Por qué aún soy juzgado pecador? Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dice el verso 7. No es lógico, hermanos, hacer el mal y luego decir que es en apoyo de algo bueno, o que debemos de tolerar el mal, hermanos, por una buena causa. No podemos, hermanos, decir eso. Y tenemos ejemplos, hermanos. Miren, no sé si todos estén familiarizados con la filosofía comunista, hermanos, que ya ahorita ya no está en auge, pero cuando la Unión Soviética estaba en auge, hermanos, el comunismo también. El comunismo, hermanos, todo el sistema moral del comunismo se basa en su filosofía, pues, de que todos somos iguales y de que todo lo que se hace por el bien común. Entonces ellos, hermanos, decían, no importa que tengas que hacer el mal, siempre y cuando venga un bien. El fin justifica los medios. Y Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Por eso los comunistas, hermanos, los socialistas no comulgaban con la religión cristiana, hermanos. Imagínense algunos de los primeros cristianos diciendo, imagínenselos, o sea, no estoy diciendo que eso pasó. Imagínense algunos de los primeros cristianos diciendo, no, pues como me van a aventar a los leones, mejor digo que no soy cristiano porque así voy a tener más vida para predicar. ¿Verdad? Qué ironía, ¿verdad? Y qué padre, hermanos. Entonces, hacer el mal ayuda a Dios. Y eso es lo que pensamos, hermanos, en algunas ocasiones. O en la escuela, hermanos. No, pues voy a hacer trampa en el examen, ¿verdad? ¿Así le dicen trampa aquí también? ¿Sí? Voy a hacer trampa en el examen. Pues ¿qué? Pues me voy a graduar, ¿verdad? Si no, el mundo se privaría de un gran doctor. Y ya aquí hice trampa, entonces sí voy a recetar, hermanos. O voy a robar, hermanos. Voy a robar porque mi familia necesita. Y es por un bien, porque mi familia necesita. ¿Y estará bien, hermanos, que robe? No, hermanos. Hacer el mal, hermanos, para un bien no es algo que se predique, hermanos. No es algo que Dios acepte, hermanos. Todos los que hacen el mal, si le brincamos, hermanos, ya dijimos la número 4, que era ¿por qué no decir hagamos males para que nos vengan bienes? La respuesta está, hermanos, bien fácil. ¿El fin justifica los medios? No es cierto, hermanos. El fin no justifica los medios. Dice el siguiente slide, hermanos. Se merecen el juicio, hermanos, aquellos que lo van a obtener. Porque decir que Dios es injusto al condenar el pecado es blasfemar contra la naturaleza misma de Dios. Dios va a condenar el pecado y Dios va a castigar a aquellos que no dejaron de ser pecadores, hermanos. Que cada uno de nosotros haga lo que hizo David, hermanos. David, si usted lee el Salmo 51, hermanos, David reconoce su pecado. Se arrodilla ante Dios, hermanos, reconociendo que ese pecado lo había alejado de Dios, hermanos. Si en algún momento pensamos ese tipo de cosas, de que hacer el mal y demás, recapacitemos, hermanos. Recapacitemos y pensemos, si conozco la historia judía, que tenían todo, tenían a Dios como su protector, tenían su palabra, tenían sus promesas. Yo no voy a hacer lo que hicieron los judíos. No voy a sobreestimar las ventajas que como cristiano tengo. No voy a subestimar la fidelidad ni el justo juicio de Dios. Y tampoco, hermanos, voy a ignorar su justicia, hermanos. No podemos. Si le damos, hermano, hagamos males para que nos vengan bienes. ¿Sí ya está esa? La ironía de la perdición, hermanos. ¿Saben que el 80% de las personas encuestadas por el Times Mirror Company, el 80%, hermanos,
cree que todos vamos a comparecer ante el trono de Dios? Todos vamos a estar en el juicio, hermanos. El 80%, ¿dónde están, hermano? ¿Dónde están? Eso, hermanos, nos indica que la gente puede estar consciente, hermanos, del juicio, y sin embargo, todavía puede estar pensando, irónicamente, hermanos, que puede hacer males y le van a venir bienes. Algunos pueden pensar, hermanos, si es el trabajo de Dios perdonar, ese es trabajo de Dios. Algunos pueden pensar, hermanos, Dios es tan amoroso que no me va a juzgar tan mal. El pecado no es tan malo, nos enseña valiosas lecciones. Eso piensan algunos, hermanos. Solo pecaré lo que se necesita para mantenerme en contacto con la cultura que nos rodea. Y no vemos, hermanos, cristianos, hermanos, haciendo cosas que el mundo hace para convivir con la cultura, hermano. Es que nada más para socializar, y muchas cosas, hermanos, nosotros hacemos, o algunos de los hermanos hacen, creyendo, hermanos, que Dios no nos va a juzgar, creyendo que Dios va a ser fiel a su perdón, creyendo que Dios nos va a sobreestimar porque somos sus hijos. Hermanos, podemos caer de la gracia. No sobreestimemos nuestra ventaja. Dios es un Dios fiel, pero primero a su palabra y a sus promesas, hermanos, y también a sus juicios. Que cada uno de nosotros, dijimos, haga lo que hizo David, hermanos. Cada uno de nosotros, le damos a la última, hermanos, hagamos males para que nos vengan bienes, la ironía de la perdición. Ven a Él ahora mismo, por fe, y Él te cambiará ese ser interior y luego tus acciones externas. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Y canten alegres esta canción, que todos los jóvenes unidos en Cristo alegren esta reunión. Vamos ya, alegra mi hermano esta reunión. Vamos ya, con esta canción de amor. Vamos ya, alégrate joven, une tu voz. Vamos ya, con esta canción de amor. Que todos los jóvenes unan sus manos y eleven al cielo una oración. Que pidan por todos los niños del mundo, por la paz y el amor. Vamos ya, alegra mi hermano esta reunión. Vamos ya, con esta canción de amor. Vamos ya, alégrate joven, une tu voz. Vamos ya, con esta canción de amor. Que todos los jóvenes cierren sus ojos y pidan al Padre un mundo mejor, sin odios ni guerras, y donde los hombres busquen la salvación. Vamos ya, alegra mi hermano esta reunión. Vamos ya, con esta canción de amor. Vamos ya, alégrate joven, une tu voz. Vamos ya, con esta canción de amor. Con esta canción de amor.